Este es un viaje por el noroeste argentino, a través de una variada cantidad de atractivos que se combinan armoniosamente en un vasto territorio montañoso, con selvas, valles, llanuras y quebradas, creando impresionantes paisajes donde se descubren valiosos vestigios de civilizaciones prehispánicas y variadas tradiciones folclóricas, culturales e históricas. Un viaje entre las nubes. Esta aventura comienza a 2000 metros de altura sobre el nivel del mar y en el sector central del Valle de Yocavil, en la provincia de Tucumán, donde se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Los Quilmes, una verdadera joya arquitectónica. Este majestuoso conglomerado habitacional constituye el más importante construido por aborígenes en la Argentina. Sus habitantes, los Quilmes, fueron uno de los pueblos que más resistió la invasión española durante casi 130 años. El lugar elegido para la construcción de su ciudad fue el Cerro Alto del Rey, un lugar muy estratégico, desde donde podían divisar todo el valle y a la vez estar altamente protegidos de posibles ataques. La ciudad estaba dividida en 4 áreas: la urbana, la defensiva, la productiva y el cementerio. Las viviendas se concentraban formando un denso conglomerado. En uno de los muros aún se observa una pintura que representa a la serpiente, símbolo precursor de la lluvia. El área productiva ocupaba unas 1000 hectáreas en el faldeo y laderas de la montaña. Aún se pueden distinguir los característicos andenes de cultivo. Allí trabajaba toda la población en edad activa, sembrando maíz, quinoa, porotos, papas y otras hortalizas. El área defensiva estaba representada por el pucará, una estructura infaltable en todos los asentamientos del noroeste argentino. Los Quilmes aprovecharon las salientes del cerro para construir 2 áreas defensivas. Desde allí podían observar la totalidad del inmenso valle y así detectaron fácilmente la llegada, en 1536, del ejército español, por el polvo que se elevaba con el andar de su caballería y el brillo de sus yelmos. Así resistieron 130 años, pero finalmente fueron los últimos en caer derrotados y llevados caminando hacia Buenos Aires, hasta la actual ciudad de Quilmes. Muchos murieron en el camino, y otros, más tarde, sufrieron el mismo destino, pues hasta el aire de la gran ciudad, cargado de humedad, era muy diferente al que ellos estaban habituados. Al pie de la ciudad se desarrolló un hotel, con interesantes detalles constructivos. Fue realizado utilizando elementos de la región, y a la vez fue diseñado para acompañar armónicamente al paisaje. El diseñador y constructor de esta obra es el señor Héctor Cruz, quien lleva en su sangre la raza de Aguita. El artista intentó mantener la simbología ancestral, utilizando en sus diseños las figuras típicas de los Quilmes. Para este gran artista, su mayor obra quizás sea la construcción del Museo Pachamama, ubicado en la ciudad de Amaicha del Valle. Para realizar esta construcción, debió acarrear 2.300 cargas de camiones con piedras de diversos colores, desde los lechos de los arroyos y ríos de la región. Un emprendimiento único en su género y que resulta ser un verdadero homenaje a la Pachamama.
Pachamama significa Madre Tierra, y todos los 1 de agosto se realiza esta ancestral fiesta. La Pachamama es quien hace crecer las cosechas, multiplicar el ganado, cuidar los animales silvestres y ayudar a tejedores y alfareros. La fiesta consiste primero en proceder al cavado de un hoyo y dar de comer y de beber a la Madre Tierra, depositando hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Luego se continúa con el tapado del hoyo, enterrando, en algunos casos, botellas de alcohol y vino. Y para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina. Y en rueda, danzan alrededor del hoyo ya tapado, a los sones de las cajas, quenas y las coplas. Una cultura aún mucho más antigua ha dejado muestras líticas como otro gran misterio. Es la cultura tafí, que floreció 300 años antes de Cristo, hasta su desaparición en el 800 de nuestra era. Estos misteriosos habitantes han dejado enigmáticos monolitos de piedra, conocidos como menhires, los cuales se cree tuvieron un sentido ceremonial y de fertilidad. Hoy, estos menhires se encuentran agrupados en la localidad de El Mollar, frente a la conocida ciudad de Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Algunos superan los 3 metros de altura y, según algunos arqueólogos, podrían tener hasta 10.000 años de antigüedad. Las teorías sobre estos megalitos son infinitas, tanto en la función que cumplieron como en su antigüedad. Lo único cierto, por ahora, es que se parecen a esculturas encontradas en puntos muy distantes del mundo. Ya en el sur de la provincia de Salta, la hermosa Cafayate es una típica población de los valles calchaquíes. Es la ciudad más importante de estos valles y basa su economía en la actividad vitivinícola. Las bodegas ofrecen visitas guiadas donde no puede faltar el inconfundible vino torrontés. La cepa torrontés fue introducida a principios del siglo XX y es originaria de Rioja, España, donde posteriormente desapareció. Las nuevas técnicas de elaboración han conseguido el equilibrio exacto para lograr su inconfundible perfume, único en el mundo. El encanto de este bello pueblo, sin dudas, se disfruta plenamente recorriendo sus calles y admirando la incomparable arquitectura de su catedral, frente a la florida plaza principal. Ya fuera del pueblo, la quebrada de Cafayate o de Las Conchas es dueña de uno de los paisajes más impactantes de la Argentina. Aquí se descubren una serie de formaciones naturales que sobresalen en el camino, como la Garganta del Diablo, el Fraile, el Obelisco, los castillos y el famoso anfiteatro, una formación rocosa con una acústica excepcional que favorece hasta al menos entonado.
Esta quebrada es un rasgo morfológico moderno y se remonta a los movimientos tectónicos que tuvieron lugar a fines del período terciario, ocurrido en los últimos 2 millones de años. Al norte de Cafayate, continuando por la Ruta Nacional 40, se encuentra el pueblo de Molinos. La edificación típica es de adobe y piedras, con techos de barro, caña y paja. Aquí existe un criadero de vicuñas, un camélido típico de la Puna. La vicuña proporciona una de las fibras más codiciadas del mundo. Por este motivo, es uno de los camélidos del continente americano que ha sufrido en mayor medida la presión humana. Habita en Perú, Bolivia, Chile y Argentina, en las grandes alturas, entre los 3.500 y 5.800 metros de altitud. Un gran atractivo resulta la iglesia de Molinos, conocida como Parroquia San Pedro Nolasco, que fuera construida en 1650 con modestos materiales, como piedras, adobe, maderas y tejas, con la impronta de la construcción española. Desde 1942 es Monumento Histórico Nacional y se conserva restaurada, aunque corre serio peligro de desaparición, dada su proximidad al morro y la gran cantidad de salitre que presentan sus paredes. Más al norte surge la localidad de Cachi. El origen y significado de la palabra aún se discute. El pueblo nace en la unión de los ríos Cachi y Calchaquí, a 2.280 metros de altura sobre el nivel del mar. El imponente Nevado de Cachi es un cordón montañoso con 9 cumbres y el pico más alto alcanza los 6.380 metros de altura. La edificación es de estilo colonial, mezclado con la herencia de sus primitivos habitantes. La plaza central está rodeada de calles adoquinadas y casas con base de piedras y paredes de adobe revestidas con cal y arena. Otro sitio destacado en Cachi es el Parque Temático Cultural. Allí se representan las viviendas de las diferentes culturas que habitaron la región desde hace unos 11.000 años. Ya en el período tardío se representan las típicas casas semicirculares y a bajo nivel. En su interior se muestran los elementos utilizados para las actividades diarias, como el hilado, la cocina y el culto a los muertos. Esta es una réplica de la famosa Cayanca incaica. Antiguamente este tipo de edificios era utilizado por personas de jerarquía militar del antiguo estado incaico, el Tahuantinsuyo. Este tipo de casas se utiliza desde hace mucho tiempo y aún todavía persisten en lo alto de los cerros. Dirigiéndonos hacia la ciudad de Salta, atravesamos la famosa recta de Tintín, una recta de aproximadamente 13 kilómetros, trazada a unos 3.000 metros de altura por los incas, valiéndose de fogatas a modo de jalones. Increíblemente, esta recta tiene una perfección equivalente a la que hoy nos da la tecnología. A ambos lados atravesamos el Parque Nacional Los Cardones, creado en el año 1996 con el fin de conservar el pastizal de neblina, el monte, la prepuna, la puna y los Altos Andes.
La especie típica de este parque es el cardón, un cactus gigante que da nombre a este parque. Su crecimiento es tan lento que sus flores blancas recién aparecen por primera vez a partir de los 50 años de edad. Sus largas espinas, de hasta 10 centímetros, además de protegerlo, contribuyen a evitar la pérdida de humedad. Dentro del parque se destaca el Valle Encantado, un lugar de bellísimos paisajes. Aquí se encuentran los pastizales de neblina, donde se precipitan abundantes lluvias en verano. Avanzando hacia la ciudad de Salta, comienza la conocida Cuesta del Obispo. El punto más elevado es Piedra del Molino, a 3.348 metros de altitud, donde se observa la quebrada de Escoipe. La quebrada atraviesa una zona de vegetación casi selvática, compuesta por helechos y árboles de gran porte. La hermosa ciudad de Salta fue fundada en 1582, manteniendo aún hoy una marcada fisonomía hispánica que la diferencia del resto de las ciudades argentinas. A través del complejo teleférico se puede acceder a la cumbre del Cerro San Bernardo, desde donde se aprecia una vista panorámica de toda la ciudad. La cima está decorada con una bella cascada artificial que recorre el paseo entre la atractiva perspectiva y la vegetación del lugar. Allí se levanta una cruz que fue colocada el 1 de enero de 1901, cruz que fue traída desde el pie del cerro y pesa unas 2 toneladas. En el sitio donde hoy se encuentra la Plaza 9 de Julio, Hernando de Lerma fundó la ciudad en 1582. Frente a ella se encuentra la Catedral Basílica. Dentro de sus naves se encuentran las imágenes del Señor y la Virgen del Milagro, patronos de la ciudad. En el Panteón de las Glorias del Norte reposan los restos del general Miguel Martín de Güemes, héroe de la Guerra de la Independencia. De la impresionante decoración interior, simétrica y suntuosa, sobresale la ornamentación en oro y su soberbio altar. Opuesto a la catedral, y también frente a la plaza, se encuentra el Cabildo, cuyo origen se remonta a los tiempos de la fundación de la ciudad. Este cabildo aún conserva su estructura original. Aunque sufrió varias modificaciones, es el más completo y mejor conservado de la Argentina. El cambio de guardia constituye una ceremonia que es digna de presenciar. Característica por sus muros color terracota y su alta torre de 53 metros, la más alta de Sudamérica en su estilo, se levanta la iglesia y convento San Bernardo.
Del bronce de los cañones utilizados en la batalla de Salta, fue fundida la campana de la patria. A unas pocas cuadras de allí, se erige uno de los más antiguos edificios de la ciudad, el Convento San Bernardo, famoso por su portal tallado a mano en 1762 por los aborígenes. Al caer el sol, la hermosa iluminación de sus monumentos históricos los realzan aún más. La música folclórica es, sin dudas, uno de los principales atributos de la ciudad de Salta. Aquí se encuentra la cuna del folclore del norte argentino, donde nacieron los más importantes artistas populares. El Boliche Valderrama es, sin duda, el templo mayor del folclore argentino. Hoy atendido por sus hijos, desde 1952, abre sus puertas de la tradición a numerosos visitantes argentinos y extranjeros para deleitarse con la poesía, el canto y la danza popular. Pero la ciudad también ofrece otras peñas tradicionales con mucha historia y calidad artística. A solo 30 kilómetros de la ciudad de Salta se encuentra Campo Quijano, también llamado el Portal de los Andes. Aquí comienza la Quebrada del Toro, paisaje que enmarca el recorrido del famoso Tren a las Nubes. El ramal Tren a las Nubes fue construido entre 1921 y 1948 por el ingeniero Richard Morey. Esta obra de ingeniería asombra por sus rulos, zigzags, viaductos, túneles e increíbles puentes. Llevo mi emoción, voy por el tren del cielo. Una impecable ruta permite recorrerlo a través de sus maravillosos paisajes. Voy por la montaña hasta que me abrace el mar con la Pachamama que nos da la libertad. En su trayecto se llega a Santa Rosa de Tastil, donde perduran los restos de un impresionante asentamiento prehispánico. Cuesta imaginar que aquí vivieron alrededor de 2000 personas. La ciudad fue habitada entre los años 1300 y 1400 después de Cristo. Uno de los enigmas de esta ciudad es que se ignora por qué motivo fue abandonada, pues se sabe que no se debió a guerras o a enfermedades.
Continuando hacia San Antonio de los Cobres, en un punto muy elevado del camino, las mujeres dan muestra de la principal actividad laboral: el tejido hecho con lana de llama, caracterizado por el entramado de colores naturales. La llama es un animal típico de la Puna. Estos camélidos formaron parte del ganado doméstico del Imperio Inca. Hace más de 1500 años que se domesticó y no se lo conoce en estado salvaje. Ubicado en una desértica cavidad, emerge el pueblo de San Antonio de los Cobres, el más alto de la Argentina, ya que se encuentra a casi 4000 metros sobre el nivel del mar. Vuelo por el cielo con las alas de mi corazón. Déjame A 19 kilómetros de allí se encuentra el punto cúlmine del Tren a las Nubes, el viaducto La Polvorilla. Esta impresionante obra se ubica a 4.200 metros de altura y demoró 11 años de trabajo, inaugurándose el 7 de noviembre de 1932. El peso de la estructura es de 1.600 toneladas y cubre una distancia de 223 metros. Este viaducto se apoya sobre 6 torres, alcanzando una altura de 63 metros. Fue fundido en Trieste, Italia, y armado en una quebrada similar a esta, para luego ser embalado pieza por pieza y transportado por buque a Buenos Aires. En dirección al norte, ya en la provincia de Jujuy, se atraviesan las Salinas Grandes, las más extensas de la provincia. Luego, recorriendo la hermosa cuesta del Ipan, la ruta se encamina hacia Purmamarca. El pueblo de Purmamarca data del siglo XVII y fue un antiguo paradero del camino del Inca. El pueblo es de origen prehispánico y su trazado urbano fue realizado en torno a su iglesia, de estilo clásico quebradeño de 1648, con una única nave, conteniendo pinturas cusqueñas del siglo XVIII. Este sitio es famoso por su increíble entorno de grandes cerros azules, verdes, amarillos y morados, conocidos como Cerro de los Siete Colores. Sus pequeñas calles tienen su límite bien definido por las casas que cercan su perímetro, construidas en adobe y sus techos de torta de barro. La música también es protagonista principal en toda la quebrada, con sus instrumentos típicos como el sicuris, la quena, el erque y el charango. En la plaza principal funciona la Feria de Artesanías, donde se exponen todo tipo de tejidos multicolor, tallas en madera y vistosas vasijas. Desde aquí hacia el norte se despliega la famosa quebrada de Humahuaca, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Esta impactante quebrada constituye un itinerario cultural de 10.000 años. A pocos kilómetros en el pueblo de Maimará, que significa estrella que cae,
se impone el conocido cerro denominado La Paleta del Pintor. Innumerables restos del pasado están diseminados por toda la quebrada, y uno de ellos es el famoso Pucará de Tilcara. Esta es una ciudad fortificada, construida hace unos 900 años por los Tilcaras, una parcialidad de los Omahuacas. Fue descubierta en 1908 por Juan Ambrosetti y Salvador de Benedetti. Posee una extensión de 15 hectáreas, donde se identifican barrios de viviendas, corrales, una necrópolis y un lugar para ceremonias sagradas. Su lugar estratégico les permitía protegerse de los ataques que podían venir de cualquier dirección. Debió estar densamente poblado. Hoy, sus ruinas nos brindan diversas emociones y nos hacen imaginar la vida que bullía aquí en su época de esplendor. Hacia el norte, antes de alcanzar la localidad de Guacalera, se levanta un hito que marca el trópico de Capricornio. Allí se encuentra un reloj solar donde cada 21 de diciembre a las 12 del mediodía el sol no proyecta su sombra. Ya en el pueblo de Humahuaca, fundado en 1594, impactan sus calles angostas y empedradas, con sus casas bajas de adobe. Frente a la plaza se encuentra el antiguo cabildo, donde un reloj, todos los días a las 12 horas, mueve la imagen en tamaño natural de San Francisco Solano, que se asoma para dar la bendición. Su iglesia data de 1641 y fue consagrada a Nuestra Señora de la Candelaria. En lo alto de las escalinatas que parten de la plaza se encuentra el Monumento a la Independencia. A su lado, y en lo alto del cerro, aparecen los restos de la Torre de Santa Bárbara, usada como fortificación por los españoles en el siglo XIX. Al noreste de Humahuaca se encuentra la hermosa Abra del Cóndor, a 4.000 metros de altitud, sobre el camino que nos conduce al pueblo de Iruya, en la provincia de Salta. Al llegar a Iruya, se tiene la impresión de un pueblo colgado de la montaña y detenido en el tiempo. La tradición de los habitantes de Iruya se ha mantenido a lo largo de 250 años. Sus calles angostas, empedradas y en pendiente, junto a las viviendas de adobe, piedra y paja, deben recorrerse a pie. Aquí termina el tránsito automotor. Su iglesia, casas y empinadas callejuelas
hablan de la típica vida de su gente. Entre montañas y dormido en el tiempo, Iruya quizás sea uno de los más pintorescos pueblos de la Argentina. Continuando río arriba y después de unos 5 kilómetros se encuentra el pueblo de San Isidro. Para llegar a él, debe recorrerse el lecho del río, atravesando los más impresionantes paisajes del norte argentino. Si Iruya es un pueblo apartado del mundo, San Isidro lo es aún más. Situado en la falda oriental de las sierras de Senta y a 2.850 metros sobre el nivel del mar, esta población mantiene un estilo de vida inalterable desde hace siglos. Sus habitantes se ocupan de labrar la tierra, la cría de algunos animales y particularmente de la confección de los famosos ponchos colorados y otros tejidos. Su edificación conserva las características del altiplano boliviano y de las zonas andinas del Perú. El hilado continúa siendo una manualidad reservada a las manos femeninas. Después del mediodía, las orillas de los ríos se ven concurridas por jóvenes y ancianas que llegan para hilar. Con la ayuda de rudimentarios rotores de 4 paletas, ingeniosamente colocados para que el agua los impulse, hilan la lana por horas de una forma totalmente artesanal. Viendo este panorama totalmente árido, cuesta imaginar que al otro lado de los cerros, el paisaje cambie tan bruscamente. Estas son las yungas, la exuberante selva de montaña, que aquí se protege bajo el amparo del Parque Nacional Calilegua. Los vientos húmedos del Atlántico se condensan en este cordón montañoso, descargando su contenido en forma de intensas lluvias y neblinas, dando origen a la selva. Atiborradas de vida, sus ambientes están entre los de mayor riqueza natural de Sudamérica. La conservación de estas selvas es sumamente importante, ya que a modo de esponja colecta las abundantes precipitaciones, liberándolas gradualmente. De no ser así, el agua del verano provocaría graves inundaciones en los valles y una pronunciada sequía en invierno y primavera. El relieve de Calilegua está caracterizado por profundos cañadones esculpidos por ríos y arroyos de gran caudal, donde se ocultan infinidad de especies animales. El Parque Nacional Calilegua constituye el último refugio para algunas de ellas, como el yaguareté, en serio peligro de extinción. Retomando nuestro viaje hacia el norte de la quebrada de Humahuaca, llegamos al histórico pueblo de Yavi, ubicado a 3.440 metros de altitud. Sus casas son de adobe, con los típicos techos de cañas, barro y paja, que dan abrigo durante las heladas noches de la puna. Pero sin dudas, el mayor interés se concentra en la pequeña pero fantástica capilla de Yavi,
una verdadera obra maestra. Esta iglesia fue terminada en 1690 por la familia del Marqués de Campero, quien representaba una de las posesiones feudales más adineradas e importantes en el continente sudamericano. La composición de sus 10 ventanas no es vidrio, sino que están realizadas con ónix de 4 dedos de espesor, traídos esforzadamente desde el Perú, lo que le otorga una iluminación anaranjada muy especial. El retablo mayor está íntegramente revestido en oro y tallado artesanalmente con diversos motivos bíblicos. Hoy, la iglesia se conserva casi como era en sus orígenes. Solo se han realizado restauraciones de 2 pinturas de arte cusqueño, ubicadas en los laterales del templo. Esta verdadera obra maestra irradia ostentación y gusto, que unidos dan un resultado estético maravilloso y que hoy podemos admirar como lo fue entonces.